Hola, buenas tardes. Hoy les voy a compartir un video relacionado con los temas de la física, de la visión y de la audición, analizando el tema de ondas, que lo vamos a utilizar para la materia biofísica del CBC. Vamos a compartir ahora el material como para empezar a trabajar con el mismo. Muy bien. La unidad 5 de nuestra materia biofísica parte con los temas de ondas y vamos a hablar en general de la definición de las mismas. Las ondas son perturbaciones o fluctuaciones que de alguna magnitud física que viajan a lo largo del espacio y del tiempo y que solo transportan energía y no materia. Un ejemplo acá es una onda de una cuerda, como van viendo cómo viaja esa perturbación sobre la onda o sobre la cuerda tensa o como una gota de agua que está golpeando la superficie de la misma y genera esa clásica forma circular de una perturbación. Como les mencionaba, todas las ondas solo lo que transmiten es energía y no materia y se propagan en general en un medio con una velocidad constante. Típicamente existen en todas las ondas o relacionadas con los temas de ondas siempre una fuente emisora de la perturbación y de la onda y un receptor observador que es el que recoge o toma o mide esa perturbación. Entonces, para detectar las ondas siempre es necesario un receptor u observador y para la emisión de la misma una fuente que emita esa energía. Las ondas se clasifican por diversas categorías o por diferentes características. Para poder identificarlas, es importante que ustedes conozcan de que muchas ondas dependen del medio material en el que se transmiten, ¿no? Entonces hay ondas que se llaman mecánicas, que son las que requieren sí o sí de un medio material para transmitirse. Tal es el caso del sonido, las ondas en una cuerda de un instrumento, las olas en el agua. Bien, y hay otras ondas como las electromagnéticas, que es el caso de la radiación o de la luz, que no necesariamente requiere de un medio material para transmitirse. O sea, pueden transmitirse en la presencia de gases, de sólidos o de líquidos, pero también se pueden transmitir en ausencia de materia, como el vacío. Son las únicas que pueden hacerlo. También se clasifican las ondas según en cuántas dimensiones van propagándose. Entonces hay ondas que se llaman unidimensionales, como las que se transmiten o se transportan en una cuerda, en un tubo, bien, o en una soga. Son las otras como el caso de la superficie del agua, la superficie del tamor o el propio tímpano, que se llaman ondas bidimensionales o de dos dimensiones. Y por último, el caso más genérico, que es el que vamos a estar trabajando más en nuestros cursos, como el caso del sonido y de la luz, que son ondas tridimensionales que se desplazan a lo largo del espacio tridimensional. Eh, en cuanto a la forma en la cual esa perturbación viaja, el frente de esa onda puede ser plano. Eso coincide cuando la fuente emisora está muy lejos desde la posición donde hoy están mirando la perturbación. Entonces, ese frente es como un frente plano. O cuando uno está un poco más cerca de la fuente emisora, la forma del frente de onda ya no es necesariamente plana, puede ser circular si es bidimensional o esférica si es tridimensional, o cilíndrica si se trata de una fuente lineal y no puntual. Entonces, para todo tipo de fuentes, ese tipo de onda, la forma del frente de onda también es muy importante. La dirección de propagación es otra de las características que uno tiene que tener en cuenta respecto de la dirección de la perturbación. En la primera imagen, como se ve un resorte en forma de una oruga o en forma de eh, de un golpe en la dirección lateral, se observa que la dirección de la perturbación coincide con la dirección de propagación de la onda y a esa se la llama una onda longitudinal, tal caso justamente del sonido que cumple con esa característica. Mientras que hay otras ondas que se llaman transversales, como en la segunda imagen que se ve el resorte en forma de víbora. Entonces, en ese caso la onda viaja en la dirección horizontal, pero la perturbación es en la dirección perpendicular, en un eje perpendicular. Esas ondas se llaman transversales y el caso de la luz, justamente, es un caso de una onda transversal. Otras clasificaciones ya un poquito más complejas y que vamos a ir avanzando a medida que vayamos trabajando en este video, son las ondas que se llaman estacionarias o que no dependen del tiempo. La forma de la onda es fija a lo largo del espacio del tiempo, haciendo que sea más sencilla de representar. Son justamente ondas periódicas que se repiten regularmente y su forma se queda, digamos, fija a lo largo del tiempo. Y hay otras que se llaman pulsos o ondas aperiódicas o transitorias cuya forma va cambiando con el tiempo como un pulso que se ve en una soga ahí en la imagen acostado.
También está la dependencia espacial de la misma, que tiene que ver con cómo es esa intensidad o amplitud de la onda, que después vamos a ir definiendo con más detalle, pero hay ondas que mantienen su cantidad de energía sin atenuarse, manteniendo siempre una amplitud constante, que son las primeras y más sencillas de analizar, y después hay otras que van variando con el espacio y van modificando su amplitud a medida que la onda va avanzando, algunas por disipación de energía y otros porque las ondas tridimensionales o bidimensionales van repartiendo esa energía a lo largo del espacio. Finalmente, también vamos a definir en breve un par de características de las ondas, pero otra manera de clasificarlas tiene que ver con que si son puras o armónicos o lo que se llaman monocromáticas. Esto está relacionado con una de las propiedades de las ondas, se llama longitud de onda frecuencia, que tienen un único valor, y todas aquellas ondas como los acordes musicales o ondas policromáticas o luz visible, o luz blanca, lo que se llama así líneas generales de luz blanca, que contiene todas las distintas longitudes de onda y frecuencia mezcladas. Algo que se ve en las imágenes como una onda más de forma senoidal o con una combinación de muchas otras. Ya avanzando con los temas para poder focalizar en las propiedades de las ondas, vamos a elegir un ejemplo de una clasificación de una onda estacionaria, o sea que no depende del tiempo, armónica o periódica de amplitud constante, unidimensional, que se puede representar mediante una función matemática conocida, trigonométrica, que es la función seno. Función matemática seno tiene justamente una forma periódica y se suele utilizar como una herramienta matemática para representar las características principales que tienen las ondas. O sea, aquí se ve una expresión en donde la Y representa la amplitud o variación máxima de la onda, X es la posición y T es el tiempo. ¿Por qué lo hacemos así? Porque todas las ondas tienen una extensión a lo largo del espacio y del tiempo y no están focalizadas en un punto como suele suceder con las partículas. De toda esta imagen, nosotros vamos a tomar las propiedades y vamos a recuadrar para nuestros cursos cuáles son los parámetros más importantes para clasificar una onda. Se observa en el dibujo, en la primera tienen el eje de las ordenadas de la amplitud, mientras que en el eje de las abscisas está la posición o la ubicación de la onda en el espacio cuando a uno le saca una foto a un instante fijo, o en el gráfico de abajo también la amplitud cuando uno se para en una posición y va viendo cómo esa perturbación va cambiando a lo largo del tiempo. Entonces son dos imágenes diferentes. ¿Por qué? Porque las ondas tienen una extensión espacial y una extensión temporal. En estas imágenes vamos a poder analizar que es la forma de una función seno, el punto máximo de perturbación o el punto mínimo que representa lo que se llama en la jerga la amplitud. La amplitud está relacionada con la cantidad de energía que esa onda está transportando. En esos gráficos también se pueden observar los puntos que cruzan al eje de las ordenadas, ya sea en posición o en tiempo, que se llaman los nodos de una onda o los puntos donde la perturbación es nula. Muy importante identificar esos puntos porque son los puntos en donde no hay perturbación. Y tenemos también otros puntos que son los que se llaman extremos o antinodos, que tenemos tantos los que están por encima, que corresponden a los máximos, denominados picos o crestas de la onda o estacionaria, o los mínimos, que se llaman los valles o los vientres de la onda. Entonces, toda onda podemos representarla estacionaria con esta forma típica de una función senoidal, una función periódica que se va repitiendo, y con esto podemos identificar los nodos, puntos de no perturbación, y los extremos, llamados máximos o picos o crestas, y los mínimos, valles o vientres. Particularmente en base a esta imagen, vamos a definir cuáles son las principales propiedades que vamos a necesitar para identificar en nuestros cursos relacionados con las ondas. Uno es la amplitud. Entonces, la amplitud de la onda es lo que nos ayuda a identificar los valores máximos de la perturbación o los mínimos. La distancia que existe entre un pico consecutivo o una cresta consecutiva o entre un valle o vientre consecutivo, a esa distancia en el eje X se la llama longitud de onda, que es la distancia en unidades de longitud, clásicamente unidades de metro, que separa dos picos sucesivos de una onda monocromática. Entonces, esa es la longitud de onda que corresponde, por ejemplo, a esta imagen. Si en vez de verlo en distancia lo vemos
a esa misma definición en tiempo, la distancia en tiempo que hay entre dos picos sucesivos o dos valles sucesivos, en vez de llamarse longitud de onda, tiene el nombre de periodo, que sería el tiempo que tarda la onda en cumplir un ciclo completo. ¿M? A esa magnitud se le llama periodo y se lo mide en unidades de tiempo. No suele ser la magnitud más común usar el periodo, sino se suele utilizar su inverso multiplicativo llamado frecuencia, que en vez de medir el tiempo que tarda una onda en completar un ciclo, es cuántos ciclos pasan por unidad de tiempo y a esa magnitud, que es la inversa del periodo, se la llama la frecuencia. Entonces, en líneas generales, las tres propiedades que tenemos que conocer son amplitud, longitud de onda y frecuencia. La combinación de longitud, unidades de longitud, multiplicado por frecuencia, que es inversa de tiempo, esa combinación o ese producto da lo que se llama la velocidad de propagación de la onda. Y este recuadro o esta expresión es la expresión que más vamos a utilizar para caracterizar a las distintas clases de ondas que vamos a ir estudiando. V, que es la velocidad de propagación de esa perturbación, suele depender típica y exclusivamente del medio material y del tipo de perturbación, si es sonido, si es luz o si es otro tipo de perturbación. Entonces, esta velocidad claramente depende solo del medio material, a diferencia de la longitud de onda o la frecuencia, cualquiera de las dos, dependen netamente de la fuente emisora. No es necesario calcular las dos, siempre que cuando uno conoce, por ejemplo, la frecuencia, se puede despejar matemáticamente su longitud de onda asociada o viceversa. Si uno conoce su longitud de onda, para una onda monocromática puede determinar su frecuencia. Entonces, esta expresión nos va a ayudar a poder caracterizar las principales características o propiedades de la onda. Conociendo su velocidad de propagación y la frecuencia que es emitida, se puede determinar el otro parámetro. Ya cerrando, eh, antes de avanzar, una de las características principales que tienen las ondas es que, a diferencia de las partículas, dos partículas cuando se encuentran en una misma posición en un mismo tiempo suelen chocar, como dos personas que se cruzan en una misma posición o dos vehículos, las partículas chocan, las ondas no chocan entre sí, sino que se dice que se superponen sus efectos. Entonces, las ondas, a diferencia de las partículas, cuando pasan al mismo tiempo por el mismo lugar, suelen superponer sus efectos y a eso se le denomina principio de superposición. Y eso hace que muchas veces las ondas sumen o resten sus efectos cuando se encuentran al mismo tiempo en una misma posición. Entonces, las ondas generan estos típicos diagramas de interferencia en donde los colores oscuros corresponden a los llamados nodos y los puntos más claros corresponden a los antinodos, y esas dos ondas al cruzarse en puntos del espacio se empiezan a poner más claras, corresponde que sus efectos se van restando en vez de sumando. Algo que no vamos a ver en el curso, pero que es interesante conocer, es que también se pueden conocer las ondas cuando no son periódicas, se pueden descomponer como sumas de ondas periódicas, ¿me? Para poder hacer cálculos. Esto tiene mucha implicancia a nivel tecnológico. Nosotros en nuestros cursos simplemente lo vamos a mencionar, que se llama descomposición de Fourier o una manera matemática de representar una onda más compleja, no periódica, como suma de funciones armónicas periódicas. Bueno, para cerrar, hay acá una imagen de una página que utilizamos mucho para enviar estas imágenes de dibujos que en el fondo animadas. Se obtienen de esta página de la Universidad de Colorado, que pueden utilizar este simulador para poder observar cómo se van creando estas ondas estacionarias. Finalmente, como resumen, y ya para cerrar el video, lo más importante que tienen que llevar de este concepto es que las ondas son fluctuaciones o perturbaciones que se desplazan a lo largo del tiempo y que viajan con una cierta velocidad a través de un medio material y que requieren siempre de una fuente emisora y de un observador para que las reciba o las mida, ¿bien? Y que transportan solo energía y no materia, ¿no? Las ondas se clasifican, normalmente vamos a trabajar mucho con longitudinales y transversales, de mecánicas o electromagnéticas, y si son dos bidimensionales o tridimensionales. Las propiedades de las ondas que van a caracterizar a cada una de ellas son la amplitud, frecuencia y longitud de onda, como así también la velocidad con la que se propagan, ¿no? Y finalmente, para cerrar, recordemos que las ondas no chocan, sino que se superponen sus efectos. Muy bien, con todo esto estamos cerrando este primer encuentro, este primer video de características generales de las ondas, y más adelante estaremos dando
más información acerca de otras características. Los esperamos en los próximos videos. Hasta luego.